Bien, analizaremos la integración triple de manera breve. Entonces la integración triple será la integral de la integral a la integral de, tenemos tres, entonces quiere decir que entonces debe de haber tres variables que deben ser x, y y z. Y podemos integrar con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Como ahora hay tres variables, podríamos tener 3 factorial 6 tipos de integración con estas expresiones. Aquí en la primera, cuando integramos de acuerdo al orden de x, de y y de z, pero podríamos después alternar. Como son tres variables, vamos a poner por aquí, dice, podríamos de x, de y, de z. Podríamos hacer a lo mejor de x, de z, de y. Podríamos hacer de y, de x, de z, etcétera, etcétera. Tenemos 6 posibilidades de cambiar esas integraciones. Bien, como el tiempo nos apremia, solo vamos a integrar en una expresión. Entonces recordemos que como estamos integrando en tres variables, ahora estamos en tres variables y tenemos en tres variables, tenemos nuestras x, nuestra y nuestra z. Y ahora en este espacio, vamos a tener aquí en el espacio, a ver si trato de dibujarla bien porque no soy muy bueno. Tenemos aquí en el espacio una caja rectangular que anda aquí en el espacio. Bueno, quería andar en el espacio, vamos a hacerla más pequeña para que entre al espacio. Ya borramos las líneas. Vamos a reescribir las líneas. Entonces nuestra caja anda en el espacio. Aquí tenemos nuestra caja espacial. Y esa caja que está en el espacio tiene en X tiene A y tiene B, en Y tiene C y tiene D, y en Z tiene R y tiene S. ¿Dónde la pondremos? Vamos a ponerla por acá, R y en S. Bien, entonces de acuerdo a eso podemos escribir que nuestra integral pues está en X está entre A y B, en Y está entre C y D, y en Z está entre R y S. Y recordemos que siempre iremos de la diferencial más interna hacia la más externa. Entonces, primero integraremos con respecto a X, sustituiremos los valores de A y B, a ese resultado lo integraremos con respecto a Y, sustituiremos los intervalos, los límites de C y D, y a ese resultado final lo integraremos con respecto a Z, sustituyendo los valores de R y S. Siempre iremos de la más interior. Y en este caso, como tenemos tres variables, cuando teníamos dos variables nada más teníamos dos formas de integrar. Dice, ya sea que integraba yo primero con dx y después con y, o primero con y con respecto a x en dos variables. Pero como ahora tenemos tres y 3 factorial nos dice que hay 6 posibilidades, entonces tendremos 6 posibilidades de hacer integrales con estas tres variables. Entonces veamos un ejercicio para analizar el concepto. Entonces tengamos la integral de 0 a 3 de la integral de menos 1 o de menos 1 a 2 de la integral de 0 a 1 de la función x, y, z cuadrada
diferencial en X, diferencial en Y, diferencial en Z. Quiere decir que primero vamos a diferenciar, vamos a integrar con respecto a X, que es la diferencial más interna. Por lo tanto, nos quedarían dos integrales que serían de menos 1 a 2 y de 0 a 3, porque estamos integrando la primera, que sería con respecto a X, que es la integral, la diferencial más interna, y será X cuadrada sobre 2. Entonces escribimos X cuadrada sobre 2, que está multiplicando a Y, Z cuadrada, y que la estamos evaluando en los valores de 0 a 1, que son los valores de X, de 0 a 1, y que ese resultado después lo integraremos con respecto a Y y con respecto a Z. Entonces hacemos la integral, la sustitución en la integral que obtuvimos, y la sustitución nos dice que tendremos 1 al cuadrado, 1 sobre 2, entonces un medio de Y Z cuadrada. Y ahora la otra sustitución nos dice que va a ser 0 menos 0. Entonces que nos queda solo este término que integraremos con respecto a Y y finalmente con respecto a Z. Ahora, integrando con respecto a Y, nos quedaría por finalizar la integral de 0 a 3, y la integral con respecto a Y va a ser Y cuadrada sobre 2, y 2 por 2 nos va a dar un cuarto. Entonces escribimos un cuarto de Y cuadrada, Z cuadrada, y donde estamos sustituyendo los valores de Y, que eran menos 1 y 2. Entonces estamos de menos 1 a 2, y este resultado final lo integraremos con respecto a Z. Haciendo nuestras sustituciones numerales, entonces sustituyendo, vemos que tenemos ya al cuadrado, lo sustituimos por 2, 2 al cuadrado va a ser 4, y 4 sobre 4 nos va a dar 1, y nos va a quedar Z cuadrada. Entonces nos quedó Z cuadrada. Después vamos a sustituir menos, y tendríamos menos 1 al cuadrado. O sea, dice, tenemos menos 1 y es menos 1 al cuadrado, nos va a dar 1. 1 sobre 4, entonces tendremos un cuarto de Z cuadrada con respecto a Z. Haciendo las simplificaciones de esos términos, tendremos ceros de 0 a 3, y tendremos 4Z cuadrada menos 1Z cuadrada, tendríamos 3 cuartos de Z cuadrada, que estamos integrando con respecto a Z. Y al hacer esta integración, tenemos que va a ser 3 cuartos de Z cúbica sobre 3. Estamos integrando la Z cúbica sobre 3, por lo tanto nos va a quedar un cuarto de Z cúbica, un cuarto de Z cúbica, que la estamos evaluando de 0 a 3. Y tendríamos entonces un cuarto que se está multiplicando por Z, que estamos sustituyendo por 3. 3 al cubo son 27. Entonces tenemos 27, y después sustituimos 0 en Z, va a ser 0, 27 menos 0, y por lo tanto tendríamos como resultado 27 cuartos. 27 cuartos de la integral triple. Entonces,
Veamos otra integral. Hagamos una transición de página para no... Bueno, ya tenemos 10 minutos. Vamos a suspender este video para iniciar otro para que no se haga tan extensa la carga o la subida a la plataforma YouTube. Entonces concluimos con este ejercicio.